Hola, muy buenos días. Miércoles 5 de febrero del año 2025. Empezamos hoy una nueva etapa en el canal JNE-TV y el Jurado Nacional de Elecciones con un equipo renovado y firme en la búsqueda de la verdad y la transparencia. Mi nombre es Jorge Malbor y les doy la bienvenida a JNE Noticias. Antes de empezar con las informaciones, nos enlazamos con nuestra compañera Carolina Díaz, quien está en el registro de organizaciones políticas de nuestra institución, para brindarnos un adelanto informativo sobre el proceso de afiliación partidaria. Adelante, Carolina. Gracias por el pase y en breves momentos vamos a conocer el paso a paso para saber si usted está afiliado o no a una organización política, y es por eso que estaremos acompañados de un especialista del Jurado Nacional de Elecciones que nos va a explicar este procedimiento, pero con eso volvemos más adelante. Vamos a estudios. Gracias, Carolina, por la información. Vamos a volver contigo más adelante. Ahora sí, vámonos con los titulares. Jurado Nacional de Elecciones y Poder Judicial firman convenio para facilitar información en línea sobre sentencias de candidatos. Pleno del Jurado Nacional de Elecciones intensifica labor para atender de manera integral su carga procesal. Y en enlace en vivo, el Jurado Nacional de Elecciones nos explicará los pasos para saber si estás afiliado a una organización política. Vamos con la información. Con la finalidad de transparentar la información de los futuros candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial firmaron un convenio histórico interinstitucional que permitirá conocer sus antecedentes penales. Vamos a ver. Un hito histórico, así fue calificada la suscripción del primer convenio marco celebrado entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial, que tiene por finalidad contribuir en los desafíos del sistema electoral con miras a las próximas elecciones 2026, debido a que permitirá tener datos validados y transparentar las hojas de vida de candidatos gracias al trabajo articulado entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones. El procesamiento de información va a ser un gran reto para el sistema electoral y en general para todo el Estado, a efecto de poder brindar la información que le permita al ciudadano tomar decisiones. Este convenio es un gran paso y que nos va a permitir, bajo esas alianzas, poder tener la información en el sistema electoral de cara a poder evaluar las hojas de vida y finalmente que el ciudadano pueda tomar las mejores decisiones. En ese sentido, indicó que el Poder Judicial brindará al Jurado Nacional de Elecciones acceso a la información de antecedentes penales contenida en la base de datos del Registro Nacional de Condenas, así mediante cotejos masivos, única y exclusivamente en el contexto de procesos electorales. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, señaló que la firma de ambos documentos representa un compromiso actualizado con la justicia, la transparencia y la democracia. El Jurado Nacional de Elecciones cuente con la información actualizada que el Poder Judicial registra y resguarda con ese objetivo. Y este es un claro mensaje a la población, a la ciudadanía, para que sepa, para que tenga la plena certeza que estamos trabajando en las miras de contar con los mejores candidatos y candidatas para el próximo proceso electoral que se nos viene. Cabe precisar que el titular del JNE, Roberto Burneo, indicó que dicha alianza permitirá tener información fidedigna de futuros candidatos. A efecto de poder intercambiar información del registro de condenas y que nos permita tener una información validada por el Poder Judicial y poder tomar decisiones y también transparentar la declaración de hoja de vida de los posibles candidatos y de las personas que van a ser nuestras futuras autoridades, pero sobre todo fortalece el relacionamiento con el Poder Judicial, dado que ya amplía las posibilidades de poder no solamente intercambiar información, interoperar, sino también hacer proyectos en conjunto de capacitación, de fortalecimiento de capacidades. Asimismo, dicha firma sentará las bases para el oportuno intercambio de información, garantizando el acceso al JNE a la información de antecedentes de candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones nos solicita la información e inmediatamente se le proporcionará y sobre esa base la ciudadanía también conocerá los resultados de la fiscalización que se realice.
De esta manera se abre la posibilidad de que la ciudadanía verifique los antecedentes penales de sus respectivos candidatos, garantizando así un voto más informado y responsable. Y a fin de atender de manera eficiente la carga procesal institucional, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones intensificará su labor para resolver los diversos expedientes jurisdiccionales. Así lo anunció el presidente del ente electoral, el magistrado Roberto Burneo. Vamos a ver. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que se intensificará la atención de los expedientes jurisdiccionales a través de una reingeniería de procesos y una constante programación de audiencias públicas. Esto significa lograr, primero, atender toda la carga pasiva, que son alrededor de 600 expedientes, en menos de 3 meses. Esto va a incrementar a través de la atención de los mismos y la programación de audiencias públicas. 2 se estiman por mes. Ya hemos empezado el día de hoy con una audiencia pública con 30 expedientes, en los que se ha atendido pedidos de vacancia y de suspensión, principalmente de autoridades. Sostuvo además que nuestra institución está ejecutando medidas como el rediseño de los procesos, grupos de trabajo y líneas de producción por materia y especialidad, además del perfeccionamiento de los procesos de audiencias públicas. Lo que estamos priorizando en el momento es los expedientes que teníamos en cartera. ¿Qué significa eso? Expedientes que entre el periodo 2022 al 2024 aún no estaban en trámite por diferentes motivos, porque estábamos esperando la información de las diferentes entidades, o de pronto estábamos gestionando este tránsito que ha habido de cara al final de la gestión anterior. Sostuvo finalmente que estas medidas beneficiarán al ciudadano porque verá resuelta de forma oportuna y transparente las controversias o cuestionamientos de sus autoridades. Cabe precisar que el JNE transmite las audiencias públicas en tiempo real, vía streaming y por las redes sociales institucionales. Los resultados de la votación se publican en el portal institucional www.jne.gov.pe en la sección de audiencias. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sostuvo una reunión con los miembros de la Comisión de Venecia para exponer los efectos adversos que tendría la aprobación de un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 99 de la Constitución referido a la figura del juicio político. Cabe precisar que la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional y que además trabaja con varias instituciones democráticas. Y en estos momentos veamos qué nos cuentan nuestras redes sociales sobre el panorama político electoral en nuestra sección Sucede Ahora. Más de 8.000 personas aún no son registradas como fallecidas, según informó la jefa del RENIEC, Carmen Velarde. Vemos precisamente que está la información publicada en un tuit, es un tuit precisamente del RPP Televisión. Señala además, y esto lo vamos a ampliar más adelante en el noticiero, que la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, informó que más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en las próximas elecciones del 2026. Ella además ha señalado que para depurar el padrón, lo que ha hecho RENIEC es cruzar datos con el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal. Vemos entonces la información, más de 8.000 personas aún no son registradas como fallecidas. Esta es la información entonces que nos brinda la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, y es la información que les mostramos en estos momentos como parte de lo más importante en nuestras redes sociales. Bien, seguimos en JNE Noticias. Vámonos a entrevista. Nos acompaña a esta hora de la mañana el señor José Tello. Él es exministro de Justicia, además especialista, experto en temas constitucionales y electorales. José, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto tenerte aquí. De verdad, Jorge, es un placer estar acá justamente ahora que se relanza
nuevamente este espacio tan importante para información en materia electoral como es este noticiero de JN Noticias, que en realidad aporta mucho en lo que es el conocimiento de todo lo que es la materia electoral, sobre todo ahora que ya estamos en un año preelectoral con un cronograma vigente. Fuente oficial, además, también somos de toda la información electoral en el país. Vamos a hablar sobre las elecciones, a propósito precisamente del tema electoral. Falta un año, un poco más, ¿no es cierto?, para las elecciones. Y vamos a hablar también de lo que viene del Congreso. O sea que en el Parlamento tiene, digamos, hasta abril de este año para aprobar una serie de normas electorales de caras a las próximas elecciones del 26. Y una de las leyes pendientes tiene que ver precisamente con la limitación en participación electoral para candidatos que tienen sentencia por delitos graves. Ahora, yo te pregunto, para que tú más o menos me puedas ampliar y también dar tu opinión sobre si se considera o no necesario, digamos, aprobar o no esta norma, digamos, y por qué también. Habría en todo caso que trabajarlo básicamente bajo un parámetro no constitucional, sino legal. A mí me parece que hay un problema con la técnica legislativa acá. A ver, separemos las cosas. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos vigente es el 34A y el 39A. ¿No? Esta reforma que se dio en su momento preveía que las personas con sentencia en primera instancia no podían postular ni tampoco ser designadas en cargos de confianza dentro de lo que es la administración pública. En lo que se refiere a lo primero, postular evidentemente a cargo de elección popular y convertirse en autoridades. Vayamos un poco más. Este impedimento era en cuanto a esta situación de sentencia se mantenía, lo cual significaba que si esto se revocaba en una instancia superior, podíamos nosotros tener acá un cambio y de nuevo inserta a esta persona en un comicio electoral. Digamos, se podía darse esa situación. Ahora, ¿qué ocurre? Sucede que con esta gradualidad que se está pretendiendo colocar, se está haciendo una distinción de determinados delitos y se está hablando de 10 años. O sea, 10 años de impedimento de postulación luego de cumplir la sentencia. Esto, en todo caso, más allá de hacer la mención a los delitos, debería dejarse establecido para dar un parámetro y mejorar la normatividad que es de desarrollo constitucional. Ahí está el punto, el desarrollo constitucional. No es la Constitución la que tiene que llamar a la especificación, porque modificar la Constitución es algo que no es normal ni cotidiano. Las normas constitucionales suelen ser pétreas para dar seguridad jurídica. Entonces no es que podamos nosotros replantear cambios constitucionales muy rápidamente. Reformas, ¿no? Las normas constitucionales tienen que tener abierta la válvula para el desarrollo constitucional y dar el parámetro adecuado. Por supuesto, pueden decir cuando esté vigente sentencia en primera instancia y 10 años luego, en el caso de determinados delitos, darle la forma y permitir que el desarrollo constitucional en las leyes electorales específicamente, de orgánica de elecciones, de elecciones municipales, de elecciones regionales, desarrolle todo esto. Ahora hay que considerar de que, bueno, no se aprobó ni en primera votación, está en realidad en reconsideración, ¿no es cierto?, este proyecto, pero entonces entendiéndose de que es necesario. Es necesario, pero lo vuelvo a resaltar, el tema de especificar los delitos a nivel constitucional no, en ley, pero sí mencionar que determinados delitos señalados en la ley, porque tiene que haber principio de tipicidad, dado que es una norma restrictiva, o sea, restringe derechos, tiene que estar específicamente establecida en una ley. Entonces, la Constitución debe dar pie a que sea la ley la que señale taxativamente, es decir, uno por uno cuáles son los delitos que están sujetos bajo este tipo de situación. Vamos a profundizar un poco para que se conectan a JN Noticias y hablar sobre lo que actualmente sí contempla, digamos, la Constitución respecto a los impedimentos a un candidato a una elección popular. Por ejemplo, la postulación en primera, cuando uno tiene una condena, no importa que sea en primera instancia. Así se ratifique, digamos, en la Suprema, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que no importa que esté en tránsito de apelación o de algún tipo de mecanismo que pudiera haber ahí, hasta casación, lo importante acá que hay que tener en cuenta es que basta la sentencia y no se puede postular, ni tampoco ser resignado, porque contempla la modificación del 34 de la Constitución y el 39 incorporando los supuestos del 34A y el 39A, ¿no? Lo vuelvo a señalar, el 39A orientado hacia los cargos de confianza en el sector público, los designados. Pero más allá de este tema de funcionarios, lo que sí debemos prever, y es interesante, es que, por ejemplo, hoy en día
una sentencia en primera instancia no solamente es un impedimento para postular a un cargo de elección popular en cualquier elección nacional, sea la general o la regional municipal, sino que en particular, por ejemplo, en el caso de las elecciones municipales y de lo que viene luego, que es el ejercicio de la, digamos, de la autoridad municipal electa, ¿ya? Esto podría sobrevenir como una causal de vacancia, porque es un impedimento para postulación. Y un dato importante, los pedidos de vacancia se pueden formular sin ningún problema si es que un alcalde en ejercicio o un regidor es sentenciado. Claro, digamos, la única revocación. La única ley que prevé, ojalá, por decirlo de una manera coloquial, un impedimento de postulación como causal de vacancia es la ley orgánica de municipalidades. Entonces es interesante tenerlo en el radar. ¿Por qué? Porque definitivamente este tipo de normatividad afecta mucho ya lo que es el ejercicio de la función pública de quienes son electos autoridades. Claro, ahora yo te pregunto, para seguir, digamos, ahondando, ya para cambiar de tema después, ¿cuáles son, vamos a citar algunos, los delitos, digamos, que se han consignado como parte de esta propuesta legislativa del Parlamento y que forma parte del impedimento o los impedimentos a postulación de candidatos? Traición a la patria, digamos, lo más llamativo, claro, contra la seguridad y orden público. Evidentemente esto... Narcotráfico también. Sí, claro, pero obviamente pues recogiendo el espíritu de la 30717, que es una norma que se dio justamente poquísimo, bueno, con horas antes de la convocatoria de elecciones del año 2018, para que entre justamente en vigencia. Entonces, hay que ver ese tema normativo, lo vuelvo a resaltar, más como una cuestión genérica a nivel constitucional, dejando abierta la posibilidad que con ley, algo que se puede modificar más rápidamente, si se dé, o sea, una especificación taxativa, algo preciso y exacto de cuáles son los delitos. Ahora, hay un tema en el Congreso también que quedó pendiente, que fue el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores, que es algo que se discute incluso a nivel del Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, no pasó a segunda votación, digamos, estaría en reconsideración, sin embargo, es importante mencionarlo. En tu caso, en tu experiencia, ¿cómo consideras el tema de la reelección de gobernadores y alcaldes? ¿Debería, digamos, de aprobarse una norma de esta naturaleza, es decir, volver a ser, digamos, reelecto un alcalde o un gobernador? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tiene el elector, y esto es algo que está mapeado con los resultados de las elecciones 2006, 2010 y 2014, elecciones regionales y municipales donde sí hubo reelección, advierte de que se da una situación de decisión del ciudadano respecto a si reelige o no reelige. Es clarísimo, por ejemplo, hacia el 2014, tanto la reelección de autoridades regionales, municipales, provinciales o municipales distritales disminuyó notoriamente. Tenemos incluso, por ejemplo, y es bastante llamativo, como del 35 al 33%, o sea, entre el 2006 y el 2010, bajamos en elecciones o reelecciones de autoridades distritales, o sea, alcaldes distritales, a 17%. Literalmente caída libre, igual como la caída libre en más de 10 puntos respecto de la reelección de autoridades municipales, municipales provinciales. Ahí vemos nosotros de que llegamos a menos del 11% de reelectos. Claro. Y los gobernadores regionales de 24 disminuyen a 16%. O sea, el elector no necesitaba de una ley que le dijese no puedes reelegir. Ya era consciente y reelegía a quien debería reelegir y no a quien no lo merecía. José, dos temas muy puntuales antes que se nos acabe el tiempo de la entrevista. Una propuesta que quedó también pendiente de segunda votación es la iniciativa que establece que la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones sea rotativa y de 4 dure 2 años. ¿Cuál es tu opinión? En contra. En contra. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. No han avisorado lo que es el ciclo electoral. El ciclo electoral comprende el cronograma electoral, pero comprende una etapa preelectoral y una etapa postelectoral de retroalimentación de la experiencia de la elección, que se traduce obviamente en cambios normativos. Pero más allá, es un poco complicado porque quien ejerce la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones tiene la administración del jurado, o sea, el llamado administrar el jurado. ¿Qué pasa si los periodos calzan con una elección nacional?
¿cómo podemos tener una transición en medio de un proceso eleccionario? Se entendería entonces que un presidente, digamos, del Jurado Nacional de Elecciones administre precisamente el tiempo electoral en su totalidad. Y es como, no por ejemplo, también se prevé en el caso de los jefes de OMPE y RENIEC, el mandato de 4 años, justamente porque tienen funciones administrativas. Ahora, pueden darse casos en los cuales se aproximan las elecciones y evidentemente pues hay poco tiempo, pero de todas maneras es básicamente algo importante. ¿Por qué? Porque en este caso el periodo, o sea, el periodo electoral que tiene, en este caso el cronograma electoral, muchas veces sí genera una visión de cómo gestionar los recursos. Recordemos que en cada elección se manejan enormes cantidades de recursos y obviamente pues el diseño de la actual conformación por 4 años permite pues de que haya mucho mayor comodidad en este punto. Bueno, José, el tiempo en televisión sí, es complicado. A veces es complicado. Obviamente vamos a invitarte en una próxima edición de aquí de JN Noticias, como siempre, invitado cordialmente. Sí. Bien, vámonos ahora a una pausa y volvemos después del corte. Volvemos a JN Noticias con toda la información. Y ahora sí, en estos momentos nos enlazamos con nuestra reportera Carolina Díaz, que nos brinda una importante información sobre la afiliación a una organización política. Y ya lo adelantamos en un enlace previo. Ahora sí, Carolina, Todo el Perú TV. Gracias por el pase. Muchos ciudadanos han descubierto que están afiliados a un partido político y no lo sabían. Es por eso que esta mañana vamos a conocer el paso a paso para que sepan si están afiliados o no a una agrupación política. Y esta mañana nos acompaña una especialista del Jurado Nacional de Elecciones, la abogada Rubí Castro, que pertenece a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas de la institución y nos va a explicar a través de esta pantalla de manera didáctica cómo el ciudadano puede ingresar. Buenos días, muchas gracias. Es muy fácil enterarse si un ciudadano tiene afiliación a una organización política. Basta ingresar a la página del Jurado Nacional de Elecciones. En la parte de arriba de la página van a encontrar 4 botoneras. Ingresamos a la tercera de ellas y entramos al acceso público al sistema de registro de organizaciones políticas. Una vez que le den clic aquí, se le va a mostrar la siguiente imagen. En esta página encontramos 4 módulos en los que brindamos información gratuita a la ciudadanía a modo de consulta. Vamos a ingresar a la primera y vamos a ingresar a la primera opción, que es la consulta de afiliación. Una vez que demos clic a esta opción, vamos a ver esta imagen. En esta imagen solo necesitamos digitar el número del DNI del ciudadano y registrar un número CAPTCHA. En este caso ya se hizo y podemos ver que el ciudadano con este número de DNI no cuenta con afiliación alguna a una organización política y tampoco la tuvo nunca. Entonces, por favor, a la siguiente. Si un ciudadano cuenta con afiliación a una organización política, se va a mostrar una pantalla similar a esta. En este caso, tenemos que el ciudadano, cuyo nombre no podemos mostrar, actualmente se encuentra afiliado al partido político Podemos Perú. Fue presentado como afiliado el 30 de septiembre del 2024. Pero esta no es la única afiliación del ciudadano. Antes de formar parte del partido político Podemos Perú, fue afiliado de Alianza para el Progreso,
desde el 12 de julio del 2021 hasta el 24 de noviembre del mismo año, y así vamos a ir viendo el histórico. Entonces, los ciudadanos no solamente pueden pertenecer a una organización política a lo largo de su vida, sino que, como vemos en este caso, pueden haber tenido más de una afiliación a lo largo del tiempo. Correcto, y eso se verifica en este caso, en esta página que nos han indicado cómo ingresar. Ahora, ¿qué sucede si yo ingreso y efectivamente estoy afiliado, pero no ha sido con mi consentimiento? ¿Qué sucede? Eso es lo que se denomina una afiliación indebida, en la que el ciudadano no reconoce haber consignado su firma para formar parte de una organización política. ¿Qué sucede? Hay que presentar una solicitud de desafiliación por afiliación indebida a la entidad, junto a una declaración jurada, la misma que, una vez que llega al registro de organizaciones políticas, va a ser derivada a la organización política de la afiliación para que en un plazo no mayor a 3 días hábiles informe si lo manifestado por el ciudadano es correcto o no. En el caso que la organización política no responda, vamos a tener por válida la declaración jurada del ciudadano y vamos a registrar la afiliación por desafiliación indebida. Entonces, lo que se va a mostrar en este rubro, acá va a aparecer exclusión de la organización política, ¿no?, en lugar de renuncia. Correcto, entonces eso sería lo que tendría que hacer un ciudadano al conocer esta información. Si también ellos desean tener más información, pueden también conocer algún correo, algún número de teléfono o simplemente ingresar a la página web donde podrán encontrar también esta información. En realidad pueden ingresar al rubro de preguntas frecuentes que tenemos en el portal institucional, y si en caso desean ser atendidos por algún ciudadano, basta con comunicarse a la central telefónica y así un profesional podrá absolver las preguntas que tenga. Correcto, entonces de igual forma también la página está apareciendo en pantallas de la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias al especialista por la explicación esta mañana, y con esta información nos vamos a estudios. Adelante. Y el Jurado Nacional de Elecciones presentó el libro El reposo de los héroes, con la finalidad de contribuir desde una visión histórica al fortalecimiento de la democracia peruana. Vamos a ver. El Jurado Nacional de Elecciones renovó su compromiso para contribuir al fortalecimiento de la cultura ciudadana, aseguró el titular de la institución, Roberto Burneo, ello al presentar el libro El reposo de los héroes desde el presbítero maestro del Panteón Nacional de los Próceres que impulsó la institución electoral. Este libro conmemora a aquellos próceres que han contribuido a la creación de nuestra patria. Es importante construir valores desde la historia. Asimismo, recordó que el organismo desarrolla permanentemente una función educativa, abordando diversas materias, en este caso la historia peruana, cuyos trabajos son difundidos a través del fondo editorial del JNE. Hacer formación cívica y reivindicar los valores del país, porque de eso depende nuestro futuro y nuestra democracia. El autor del libro, Miguel Seminario, responsable del Museo Electoral, refirió que la publicación retrata la vida de hombres y mujeres de la independencia cuyas vidas estuvieron asociadas con el sentimiento de patria y cuyos restos aún permanecen en el cementerio Presbítero Maestro. En la presentación realizada en la sede de la Sociedad de Beneficencia de Lima, participaron también el presidente de la Red Peruana de Valoración de Cementerios Patrimoniales, Eduardo Vázquez, y Juan Urbano, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Seguimos con información y ahora damos pase al datazo del día. El datazo tenemos para este proceso electoral 2,5 millones de nuevos electores. Ellos son jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la jornada de votación y ejercerán por primera vez su derecho al voto en estas elecciones de abril del 2026. Vemos las imágenes, precisamente son imágenes de archivo, pero que son imágenes que nos muestran prácticamente cómo se desarrolla una jornada electoral desde que empieza muy temprano en la mañana y hasta que acaba muy tarde en la noche. Les invocamos a los jóvenes, muchos de ellos van a votar por primera vez, que acudan a las urnas temprano. No les decimos que vaya a pasar, pero puede que pase, queda como anécdota que incluso terminen siendo miembros de mesa, pero es parte de la jornada electoral, es una jornada cívica. Aquí todos nos ponemos la mano al pecho y votamos para elegir a las próximas autoridades de nuestro país. Y ahora sí, seguimos con la información y desde el 24 de noviembre del año pasado rige la prohibición de publicidad estatal en los distritos cajamarquinos de Pión y Ninabamba. Nos vamos a Cajamarca entonces, donde se realizarán las elecciones municipales complementarias del 2025. Veamos los detalles en la siguiente nota.
El Jurado Nacional de Elecciones recordó que se encuentra vigente la prohibición de efectuar publicidad estatal en los distritos cajamarquinos de Pillón y Ninabamba, donde se realizarán las elecciones municipales complementarias 2025. El impedimento rige desde el pasado 24 de noviembre, fecha que se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 128 que convocó a dicho proceso electoral. Precisa además que se efectúa de esta restricción en los casos de impostergable necesidad o utilidad pública. Ante una presunta transgresión a la normativa, el Jurado Electoral Especial competente solicitará los descargos a la entidad estatal correspondiente y, vencido el plazo, emitirá un pronunciamiento determinando la infracción y requiriendo el retiro de la publicidad emitida. De no cumplirse la medida correctiva ordenada, se procederá a la imposición de amonestación pública y una multa que oscila entre 30 y 100 UIT. Y seguimos en Cajamarca porque el RENIEC publicó desde el 29 de enero hasta el domingo 2 de febrero las listas de padrón inicial en los distritos de Pillón y Ninabamba, donde se llevarán a cabo las elecciones municipales complementarias 2025. Durante esos días, los ciudadanos pudieron verificar sus datos en las listas publicadas tanto en la Plaza de Armas de Ninabamba como en la fachada de la comisaría de Pillón, también en la página web del RENIEC. Hay que precisar que para los distritos mencionados, la lista de padrón inicial registra, atención, 3.708 potenciales electores. Y un dato adicional es que estas elecciones complementarias 2025 se van a desarrollar el 28 de septiembre de este año. Y más de 27 millones de peruanos están hábiles para sufragar en las elecciones presidenciales 2026, informó la jefa del RENIEC, Carmen Velarde. Esto ya lo decíamos antes, ahora lo ampliamos, durante la presentación de la primera alerta electoral y simulacro de cierre de padrón electoral. Vamos a escuchar. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, presentó el primer simulacro de cierre del padrón electoral para las elecciones generales 2026 e hizo un llamado a la ciudadanía para que renueve y actualicen los datos de su documento de identidad. Bienvenidos al primer simulacro de cierre del padrón electoral. El padrón lo hacemos todos, nuestra estrategia. Si nosotros tuviéramos que preguntarnos ¿cuántos peruanos votarían el día de mañana? ¿Cuáles serían esas cifras? ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Qué alertas tenemos? Precisamente por eso queremos presentar este primer simulacro para compartir con ustedes los datos. Adelante, por favor. Es importante que conozcan que el RENIEC cuenta con una base de datos de todos los peruanos. Actualmente, el Perú tiene una población de 36.891.657 habitantes. Velarde destacó el rol del Jurado Nacional de Elecciones en la fiscalización del padrón electoral y la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, en esta actividad. Precisó además que el RENIEC cerrará el próximo 12 de abril el padrón electoral, en cuya relación se registra a los peruanos habilitados a sufragar en los próximos comicios generales y figurarán los datos e imágenes registradas en el DNI. Asimismo, exhortó a los ciudadanos que registren en el RENIEC a sus familiares fallecidos a fin de anular sus DNIs antes del cierre del padrón electoral. Y cerramos nuestro padrón electoral, que en su primer simulacro nos dice que si tuviéramos que votar este domingo, tenemos 27.474.621 personas, 27.474.621 votantes acudirían a las urnas en este primer simulacro de cierre de padrón. De ellos, 13.800.000 son mujeres y 13.600.000 son hombres. Cifra interesante, casi en un 50-50%, lo que significa que quienes tengan que preparar sus políticas públicas o planes de gobierno tendrán que hacerlo para tanto hombres como mujeres. La jefa de la RENIEC también señaló que la mayor cantidad de electores está concentrado en Lima, con 8.739.334, seguida de La Libertad con 1.565.056. Posteriormente Piura con 1.545.486.
Las regiones con menor electores son Madre de Dios con 146.456 y Moquegua con 164.781. Saludo la participación del Jurado Nacional de Elecciones, el cual fiscaliza el padrón electoral, y eso para nosotros es importante. No basta que reniegue elaborar el padrón, sino que tenemos a alguien que nos fiscaliza, nos supervisa y nos dice dónde debemos afinar los datos, qué cosa no hemos podido hacer correctamente para corregirla inmediatamente. Y eso para nosotros es una gran oportunidad de mejora, así que bienvenido toda fiscalización y supervisión. Y ahora vámonos con nuestro bloque internacional. Y la inteligencia artificial ha irrumpido en la campaña electoral de Ecuador, aquí en nuestro vecino país del norte, y hasta fue tema del último debate presidencial. Vamos con los detalles. La irrupción de la inteligencia artificial en la campaña electoral ha transformado el panorama político ecuatoriano. A pocos días de las elecciones generales están circulando en dicho país una serie de videos, fotos y grabaciones de voz que han sido alterados, unos mediante herramienta de inteligencia artificial, otros con software como Photoshop. La mayoría de los contenidos falseados giran en torno a las campañas de los dos principales candidatos presidenciales, Daniel Noboa y Luisa González, así como de sus candidatos asambleístas. Por ejemplo, se mostró en redes un video alterado de González en el que supuestamente felicita a Nicolás Maduro por ser proclamado presidente de Venezuela. Asimismo, a través de la inteligencia artificial, se presentó el candidato presidencial por Política Amigo, Juan Iván Cueva, en un video en TikTok en el que aparece supuestamente junto a González y Noboa en una carretera. Esta situación ha generado también que en el último debate presidencial la inteligencia artificial fuera uno de los temas recurrentes en el plan de gobierno de los candidatos. Por otro lado, en la Asamblea Nacional se tramita un proyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial. La propuesta crea una instancia que vigile el respeto a los derechos de autor y establezca sanciones. Bien, hemos llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos en JN Noticias. Nos reencontramos este viernes 7 en el 516 de Movistar Televisión, nuestras redes sociales y la señal de nuestros canales aliados. Mi nombre es Jorge Malbor y volvemos entonces el viernes con nuestro noticiero. Con permiso.